Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Como sé, a varios de ustedes les encantan los ships de todo tipo de series, desde algunos que son canon como Rubí y Zafiro o la princesa Chicle y Marceline, pasando por otros que están en ese proceso de que queremos o sabemos que serán canon como Vi y Decard, hasta algunos muy memes incluso dentro de su fandom como Naruto y Sasuke. Y también están los más raros como Mordecai con Twilight Sparkle, Perla y Rick Sánchez, o hasta Don Ramón y Miku Hatsune. Y ese último no es lo más raro que he visto. Pero el punto es que los ships curiosamente son una parte muy común de casi toda comunidad de una serie, libro, película y cualquier producto narrativo. Así que he decidido analizar uno de los capítulos que tiene el ship más conocido y que la misma serie lo volvió canon tiempo después. Hoy analizaré Double Babysitter, el capítulo donde el tío Rad y la madrina Frisky hacen su debut. Y antes de iniciar les recuerdo que este análisis es a profundidad, por lo cual habrá spoilers de todo el capítulo y de fragmentos de capítulos posteriores de la serie. Así que si son nuevos en el mundo de Bluey, les invito a ver el capítulo en cuestión de este análisis, junto con el capítulo Christmas Swim, ya que mencionaré un detalle importante del mismo en este video. Este capítulo inicia con la llegada del tío Rad a la casa de Bluey, ya que los padres de nuestra protagonista saldrán en la noche y necesitan un niñero, siendo en este caso Rad. Pero por una equivocación también llamaron como niñera a la amiga de Chili, la señorita Frisky. Así que luego de que Bluey y Bingo quieren que se quede Frisky, se decide que ambos harán el papel de niñeros. Para conocerse mejor, Rad y Frisky proponen el juego de las 20 preguntas, el cual se trata de que Bluey y Bingo le harán preguntas a sus niñeros para conocerlos mejor. Estas preguntas empiezan de manera sencilla, pero poco a poco se van por un camino algo incómodo para los adultos, siendo que las pequeñas le preguntan a Rad el por qué no tiene esposa y a Frisky el qué pasó con su anterior novio. Luego de ello deciden ir a jugar un rato, demostrando que ambos niñeros son igualmente muy divertidos y amigables de la misma forma que lo son los padres de Bluey. Antes de irse a acostar deciden contarles un cuento a los pequeños, así que Frisky y Rad deciden dramatizar el cómo un príncipe salva a la princesa. Pero esto se vuelve a un giro divertido y que demuestra cosas personales de ambos adultos, aunque eso ocasiona que la historia termine con un final nada satisfactorio para las niñas, por lo cual Rad y Frisky deciden terminar la historia con un clásico casamiento entre la princesa y el príncipe. Luego de ello, justo cuando las niñas van a la cama, descubrimos que Bluey es bastante reacia a los niñeros, ya que quien fungió como niñera la última vez fue su abuela, quien se quedó viendo televisión hasta muy tarde y con el volumen muy alto, lo que asustó a la pequeña Bluey. Al saber esto, Frisky y Rad deciden pasar la noche acompañando a Bluey para que pueda dormir tranquila. Al final, vemos que Bluey se levanta de su cama y ve como Frisky y Rad están hablando de sus gustos a la luz de la luna y las estrellas, dándonos así una bella imagen de esta posible nueva pareja que se acaba de formar. Doble Niñera es un capítulo bastante interesante que cubre varios puntos y nos habla principalmente sobre las relaciones entre adultos, aunque claro, el capítulo sigue teniendo como prioridad el entretenimiento sano infantil, aunque como es clásico en Bluey, se tocan temas que pueden resonar con adolescentes y adultos. Iniciando con el tema de las preguntas que Bluey y Bingo le hacen a Frisky, nos damos cuenta que ella terminó con su anterior pareja, y parece ser que no en los mejores términos. Mientras que al conocer a Rad por las mismas preguntas sabemos que él es alguien más despreocupado, pero con buen corazón, hasta el punto de entender que las preguntas de las niñas están incomodando mucho a Frisky y decide pasar a otro tema para alejar esa atención de ella.
Y claro, la dramatización del príncipe y la princesa nos deja ver la dinámica de qué piensa cada uno de forma sencilla sobre las parejas. Viendo que Frisky le dice a Rat que el príncipe solo quiere vencer dragones y que luego se aburrirá y buscará otra princesa para salvarla. Esto último es una clarísima analogía de que el exnovio de Frisky la dejó abruptamente, la engañó o simplemente se separaron porque dicho exnovio decidió estar con otra persona. Mientras que Rat comprende hasta cierto punto el malestar de Frisky y decide mantener la dramatización, pero haciéndolo más ligero para ella y para las niñas. Y claro, en parte defendiéndose al decir que existen malos príncipes y buenos príncipes. A pesar de todo, ellos mantienen su actitud amigable y positiva con las pequeñas, sabiendo que, aunque tienen ciertos problemas como adultos, deben mantenerse bien para apoyar y cuidar a Bluey y Bingo. Todo esto concluye en la escena final de Frisky y Rat conversando a la luz de la luna, demostrándonos que la química que había entre ellos es muy verídica y que puede que lleguen a tener una buena amistad, o incluso llegar a algo mayor. Cuando salió este capítulo, toda la fanaticada de Bluey realizó un ship de ambos, ya que su química en el episodio y el mismo final dieron pie a dicha dinámica. Y todo se concretó en el capítulo Christmas Swim, en donde podemos ver una videollamada entre Bluey y Frisky, en el cual vemos que Frisky y Radley están de vacaciones de Navidad juntos. Por lo cual con ese capítulo sabemos que ambos son oficialmente pareja o que incluso están comprometidos. Al hacer este video, no se sabe si en próximos capítulos de la cuarta temporada de Bluey veremos algo sobre esta relación y nos confirmen el matrimonio entre ambos. Personalmente creo que sí se realizará algo para mostrarnos cómo florece dicha relación. Y sería una buena oportunidad de tocar más el tema de las relaciones sentimentales entre adultos sin hijos, ya que una notable parte de los espectadores de Bluey somos justamente personas sin hijos y hasta la serie lo sabe y ha sabido representarlo. Ahora vamos a la parte de los detalles y curiosidades de este capítulo. Primeramente vamos por el hecho de qué raza de perro es Frisky, siendo ella una Cocker Spaniel inglés, mientras que Radley es claramente un pastor ganadero australiano, aunque con una tonalidad mixta que lo hace destacar bastante frente a su familia directa, los Hiller. Otro detalle que en realidad es una broma del equipo de producción de la serie hacia los fanáticos primerizos o a las personas que desconocen a la serie. Es que Radley confunde en broma a Bluey con un niño, ya que clásicamente la coloración azul es representativa del género masculino. Por último tenemos al Long Dog, que en esta ocasión lo tenemos en partida doble. Se encuentran justo en la escena que vemos a Frisky y Rat conversando en el balcón de la casa, detrás de Frisky. Lo peculiar de estos dos Long Dog es que tienen cierto parecido a Radley y a Frisky, dándonos una muestra más de esa bonita química que ambos personajes están teniendo en ese momento. Y por cierto, algo gracioso de este capítulo es que tenemos un par de momentos que fácilmente se pueden convertir en escenas sin contexto. Ven aquí, vete. En fin, creo que podemos ir concluyendo este video. Pienso que este capítulo es una interesante dinámica que, como dije, nos habla sobre las relaciones sentimentales adultas, aunque no toca el tema a profundidad. Sí da pistas y cierto contexto sobre lo que los nuevos personajes, en especial Frisky, han vivido en cuanto al tema del romance. Aún así, y como siempre, este capítulo no deja de ser entretenido para todas las edades. Además de que nos deja ver más perspectivas de diferentes tipos de personas y cómo son sus dinámicas con los personajes más infantiles. Incluso me parece adorable el cómo, hasta cierto punto, es una muestra de otra parte importante de la crianza de los niños, que son las dinámicas correctas del cuidado por parte de adultos alejados del esquema familiar principal, o sea, padre y madre. Lo cual suele ser bastante común en la realidad y que desearía ver más ejemplificado en la serie.
Menciono esto porque aunque no tengo hijos, sí tengo sobrinos, primos pequeños e hijos de amigos que me ha tocado cuidar, y el saber que esta serie también toma en cuenta a dichos individuos me hace sentir que la serie quiere abarcar todos los puntos de una crianza positiva y darle aunque sea un poco de importancia a todas las ramas de su amplia fanaticada. Bueno, y con esto termino este video. Si les gustó, les invito a dejar sus likes, compartidas y suscripciones, junto con dejar sus comentarios de todo tipo. Hasta un simple gracias o un par de palabras me ayudan muchísimo, ya que es algo que toma muy en cuenta el algoritmo de esta plataforma de videos. También les invito a mi página de Patreon, donde pueden ayudarme con desde $1 para que este proyecto de creación de contenido crezca más. O ver mis streams de juegos indie y rarezas de internet en la plataforma Púrpura, e incluso pasarse por mi canal de TikTok, donde subo algunos extras y detalles de estos videos. Y por cierto, nuevamente no hubieron fanarts, pero si tienen alguno pueden buscarme en Twitter o X como Case-Daniel, en Instagram con el mismo nickname y en Facebook en mi página El Blog de Case. Ahí pueden etiquetarme o enviarme alguna de sus obras de arte o fanart sobre mi persona, mi fursona o mi bluizona. Bueno, aquí se despide Daniel Case, diciendo: el amor puede ser encontrado en los momentos más inesperados, o puede estar más cerca de lo que crees. ¡Nos vemos!